Juan estaba preso en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios. ¿Dónde queda esta isla de Patmos? Bueno, queda en el mar Egeo al este de Grecia. Actualmente la isla de Patmos es una isla bien bonita, está bien, tiene linda arquitectura, creo que es un centro hasta turístico. Pero para los tiempos del primer siglo, cuando Juan el apóstol estaba preso ahí, era una isla muy inhóspita, rocosa. Entonces, ¿qué hizo el Imperio Romano? Utilizó la isla como una cárcel. Bien, entonces ahí iban reclusos aquellos que habían violado las leyes del imperio. Y el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos. ¿Por qué? Por predicar el evangelio, por no conformarse al sistema, al imperio romano. Él no reconocía al César como Dios, sino a Cristo como Dios. Entonces se encontraba preso ahí. Y estando en la isla de Patmos, el Cristo resucitado se le revela a Juan. Es decir, el Señor Jesucristo, como ustedes recordarán, resucitó y ascendió a los cielos. Y después aproximadamente de 60 años de ese evento, este Cristo resucitado se aparece a Juan y se revela a él. Precisamente la palabra apocalipsis significa eso, significa revelación. ¿Y qué significa revelación? Significa mostrar o manifestar algo que antes estaba oculto o velado. Bien, entonces el Cristo resucitado se aparece a Juan y le revela no solamente su gloria y su majestad, sino que además le manifiesta los eventos del porvenir. Cosas que todavía no habían sucedido. Algunos atribuyen el libro de Apocalipsis al año 70 después de Cristo, cuando fue destruida Jerusalén por Tito, por el ejército romano. Pero hay serios problemas con esa interpretación. ¿Por qué? Porque el libro de Apocalipsis nos habla de la segunda venida de Cristo, las bodas del Cordero, el reino milenario, y esos eventos no se cumplieron en el primer siglo. Entonces el Cristo resucitado se aparece a Juan, le revela su gloria y le revela los eventos del porvenir. Pero antes de revelarle los eventos del porvenir, Jesús le dicta a Juan mensajes, 7 epístolas, para que Juan las escriba y las envíe a 7 iglesias. Ahora, aquí quiero hacer una pausa importante. Cuando hablamos de la escritura, de la palabra de Dios, es necesario hablar de la inspiración de las escrituras. Es decir, que lo que tenemos acá verdaderamente es la palabra de Dios a través del Espíritu Santo. Sin embargo, cuando hablamos de la inspiración, por lo general, hablamos de la inspiración orgánica. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo estaba en los escritores y los impulsó, los indujo para que los escritores escribieran de puño y letra el mensaje, de tal manera que lo que fue escrito es palabra de Dios, pero a través de palabras de hombres. Por eso en las cartas del apóstol Pablo, el apóstol escribe y da saludos personales, ¿se acuerdan? Trata situaciones personales, pero aunque sean situaciones personales, es palabra de Dios, porque el Espíritu Santo lo estaba impulsando a escribir todo aquello. Bien. Ahora, el caso de Apocalipsis, sobre todo las epístolas, las 7 epístolas que están al comienzo, las 7 cartas, es un caso distinto. Porque el Señor Jesucristo resucitado le dicta a Juan lo que debe escribir. Y es tan fiel a la escritura de Juan que escuche lo que dice, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas. O sea que Juan le escribió hasta esa introducción del Señor Jesucristo cuando le estaba hablando. Juan escribió todo lo que recibió de Cristo. Un expositor que escuchaba hace un tiempo atrás decía: dentro de todos los libros del canon bíblico que son palabra de Dios, este expositor lo decía así, el libro de Apocalipsis es más palabra de Dios que todos. ¿Qué intentó decir él con esto? Es que el Apocalipsis es, por lo menos las cartas, un dictado de Cristo. Y Juan escribió. Y luego Juan es llevado al cielo y Juan ve directamente lo que está pasando en la gloria celestial. No recibió una visión en la tierra como Pedro, que vio un lienzo descender y animales que venían en el lienzo, sino que fue trasladado, estuvo allí, escuchó a Cristo, vio el trono, vio a los ancianos, vio los eventos y los escribió. Bien, por eso el libro de Apocalipsis es tan singular. Ahora, Jesús le dicta las epístolas para 7 congregaciones que se encontraban en Asia Menor, lo que el día de hoy corresponde a Turquía, y describe a 7 iglesias. Ahora, el número 7, y esto es clave, el número 7 es importante en la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo hizo uso de este número, lo hizo para referirse a algo pleno, a algo completo. Cada vez que usted vea en la palabra de Dios el número 7, usted se va a encontrar con que Dios está intentando manifestar algo que se manifiesta en plenitud, algo que ha sido completado. Por ejemplo,
¿En cuántos días Dios creó todas las cosas? 7 días de creación, 6 días para crear todo lo material y el séptimo día para dar comienzo a la semana. Bien, entonces 7 días de creación, 7 días de la semana, un periodo completo, un periodo pleno. 7 parejas de animales limpios tenía que meter Noé en el arca para luego sacrificar a Dios en ofrenda sin aniquilar la especie. La palabra de Dios nos habla de 7 fiestas solemnes que Dios establece para la nación de Israel. ¿Cuáles son estas fiestas? La Pascua, la fiesta de las primicias, los panes sin levadura, la fiesta de Pentecostés, la fiesta de las trompetas, el día anual de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. 7 fiestas. 7 días tenían que transcurrir para celebrar la fiesta de los panes sin levaduras. Desde la fiesta de las primicias hasta Pentecostés tenían que pasar 7 semanas de obviamente 7 días. La fiesta de los tabernáculos tomaba 7 días en desarrollarse. La profecía de Daniel nos habla de 70 semanas. La palabra nos habla de 7 años de tribulación. El libro de Apocalipsis nos habla de 7 iglesias, 7 cartas, 7 candeleros, 7 espíritus, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Y la palabra nos habla de 7 dispensaciones. ¿Se dan cuenta? Entonces, cada vez que la palabra de Dios habla o menciona o usa el número 7, lo usa para referirse a algo pleno, algo completo, algo lleno, si se puede decir de ese modo. Bien, entonces como el número 7 indica plenitud, el mensaje a las 7 iglesias atañe a la totalidad de la iglesia de Cristo. No podemos ir al mensaje a las 7 iglesias y decir, esto fue escrito para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, para Tiatiras, para Sardis, para Filadelfia y la Odisea. Eso no nos atañe a nosotros aquí en Chihuayante, porque fue escrito para iglesias del primer siglo en un lugar especial del mundo. No, es para la iglesia en general. Bien, ahora sí voy a leer lo que vamos a utilizar como introducción a las 7 cartas. Nuestra introducción se encuentra en el capítulo 1. Voy a dar lectura únicamente a los versículos 4, 5 y 6. Y de aquí tomamos nuestra introducción. Dice así la palabra de Dios. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto es solamente una porción del capítulo 1 de Apocalipsis, porque luego continúa el capítulo y prácticamente Juan sigue introduciendo a lo que será el mensaje a las 7 iglesias y luego el panorama de los eventos del porvenir. Pero este párrafo nos sirve y nos basta para introducir a nuestro estudio. Sabemos que la pluma de Juan, el discípulo amado, escribió el mensaje a las 7 iglesias. De eso no hay duda. Sin embargo, hay un emisor de las cartas. Cuando hablamos de correspondencia, cuando hablamos de correos, tenemos que hablar de un emisor y de un receptor. Es decir, el que envía la carta y el que la recibe. Sabemos quiénes son los que reciben las cartas, las 7 iglesias. Sabemos quién es el que escribe, el que pone la pluma sobre el papiro para redactar o para escribir. Pero hay alguien que es el verdadero emisor, que dicta el mensaje. Alguien que saca el mensaje de su corazón y lo comunica. ¿Quién es esa persona? El Señor Jesucristo resucitado. Él es el emisor de las cartas. Bien, ¿qué nos enseña este párrafo que acabamos de leer acerca del emisor? Ese es nuestro punto, porque vamos a pasar 7 semanas hablando de 7 iglesias. Pero primero necesitamos saber cómo es el emisor o quién es el emisor, cuáles son sus cualidades, sus características. Bien, hemos de ver en este párrafo de 3 versículos que nos presenta al emisor primero su identidad, luego se nos habla de lo que él hizo y nos habla de lo que él hará. Y con esto vamos a tener una mirada más correcta de nuestro Señor Jesucristo. Primero, su identidad. El párrafo nos deja ver que el Señor Jesucristo es Dios. ¿Por qué? Ponga atención a lo que voy a leer. Lo voy a leer nuevamente y vamos a prestar atención a estos matices que nos presenta la Escritura. Dice, Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros. ¿Quién es el dispensador de la gracia salvadora? Dios. Bien. ¿Quién ha hecho la paz entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre, el Cristo mediador. Dice, del que es, aquí está el emisor, el que es y que era y que ha de venir. Dios es eterno.
Dios siempre ha sido el mismo, Dios siempre ha sido el mismo y Dios se manifestará en el futuro de forma visible por medio de la persona de Cristo. Bien, entonces Dios es el emisor, pero ponga atención, dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. En una oportunidad estaba viendo un debate en el cual habían 2 partes, un trinitario y un unitario. Seguramente usted no ha escuchado mucho de estos términos, se lo explico. El trinitario era un pastor fundamentalista, creo que era bautista, no lo recuerdo. O sea, él creía en la Trinidad. Y estaba un ministro unitario, es decir, él creía que Dios no es Trinidad, sino que Dios es solamente una persona, que es Jesús. Ya comúnmente son conocidos como los solo Jesús, que son pentecostales unitarios, no creen en la Trinidad, lamentable. Entonces el unitario le preguntaba al trinitario, cuando tú llegues a la gloria celestial, ¿acaso vas a ver 3 tronos? ¿Vas a ver a 3 personas sentadas? Entonces lo plantaba de una forma un poco burlesca. Pero aquí dice la palabra que hay un trono y hay 7 espíritus que están delante del trono. Esta mención de los 7 espíritus es una mención al Espíritu Santo. A ver, pastor, espere un poco. ¿Cómo que una mención al Espíritu Santo? Si aquí se mencionan 7 espíritus. Bueno, ¿se acuerda que hace aproximadamente 1 año y algo, en una reunión de escuela, en una escuela dominical, en una clase, yo le mencionaba que el libro de Apocalipsis es el cierre de la revelación escrita? Es el amén de Dios a todo lo que ha sido escrito desde Génesis. De tal manera que para entender el libro de Apocalipsis, ¿qué necesitamos conocer? El desarrollo de los 65 libros que lo preceden, obvio. Ponga atención a lo que dice Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 2, dice lo siguiente. Voy a leer el 1 y el 2 para que entendamos mejor este pasaje. Dice lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí. Se refiere al Mesías, al Mashiach, que iba a venir, que es descendiente de Isaí y de David. Y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Cuántos espíritus de Jehová hay? 1, porque dice el Espíritu de Jehová, pero luego dice Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y luego Juan ve en la gloria celestial 7 espíritus que están delante del trono. ¿Qué está haciendo Juan al escribir 7 espíritus? Está hablando de la plenitud del Espíritu Santo, del conocimiento, del temor que infunde el Espíritu Santo, del ministerio del Espíritu en amplitud. Es un espíritu completo. Ahora, esto me hacía reflexionar un poco en la gloria de Dios y en lo hermoso que Él es, que la plenitud del Espíritu Santo está delante del trono, pero al mismo tiempo, de una forma que yo no puedo entender, el Espíritu Santo está en mí, sin dejar de estar en la gloria celestial. ¿Cómo explico eso? No lo sé, porque mi mente es limitada. Pero sé que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, como dice el canto. Sé que Él está acá, sé que Él está con nosotros al mismo tiempo que Él está en la gloria celestial. Entonces Juan menciona al Espíritu Santo. Luego dice, y de Jesucristo. Mencionó al que es, al que era y el que ha de venir. Al Espíritu que está en el trono. Y luego dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Entonces el emisor es el Dios Todopoderoso, luego menciona al Espíritu y luego menciona a Jesucristo en el versículo 5. O sea que el Señor Jesucristo toma parte, aunque no me gusta mucho usar esa terminología, pero el Señor Jesucristo conforma la Trinidad. Está presente en el Dios Trino, en el Dios Eterno, porque mencionó al Espíritu y luego menciona al Hijo. ¿Y dónde está mencionado el Padre? Versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. De tal manera que Juan dice, el emisor es Dios, pero luego tenemos al Señor Jesucristo dictando los mensajes a las iglesias. Nuestro Señor Jesucristo es Dios según está revelado en Apocalipsis capítulo 1. Esto es tremendo. ¿Por qué razón? Porque el libro de Apocalipsis, muchos piensan y muchos esperan, como dijo un expositor en una oportunidad, que al leer el libro de Apocalipsis van a empezar a brotar chorros de sangre. Porque eso es lo que la gente espera cuando va a Apocalipsis. Voy a ver juicio, voy a ver terremoto, voy a ver muerte, voy a ver sangre. Y empiezan a leer Apocalipsis y no necesariamente se encuentran con eso en cada capítulo. ¿Por qué razón? Porque el juicio no es el tema central del libro de Apocalipsis.
El tema central está mencionado en el versículo 1, en la primera línea. Dice, la revelación o el apocalipsis de Jesucristo. El mensaje central del libro de Apocalipsis es la gloria del Cristo resucitado. La relación de Cristo con su ministerio sacerdotal en el capítulo 1, su relación con las iglesias en los capítulos 2 y 3, su gloria en el cielo, capítulos 4 y 5, y luego su relación con el juicio, la tribulación, la bestia, el falso profeta, el anticristo, el juicio, el milenio y la gloria eterna. Cristo es el mensaje central del libro de Apocalipsis. ¿Hay juicio? Sí lo hay. ¿Hay muertes? Sí lo hay, por montones. ¿Hay ángeles? Sí. ¿Hay seres vivientes? Sí. ¿Es sorprendente el libro? Sí, pero lo sorprendente no es el juicio, es la revelación de Cristo, el cual toma parte en la Santísima Trinidad. Asombroso. Entonces, la identidad de Cristo, del emisor de las cartas, es que Él es Dios, porque conforma parte de la Trinidad. Pero además hay algo que quiero destacar acá en el versículo 5, y es lo siguiente, que el Señor Jesucristo dice, es el testigo fiel. ¿Qué significa la palabra testigo? Bueno, un testigo es alguien que ha visto, que ha escuchado, que ha conocido y que luego puede dar un testimonio de aquello que vio, de aquello que escuchó, de aquello que conoció. La palabra de Dios nos dice que Jesucristo es el testigo fiel. La breve definición que di de testigo echa por tierra esa falsa religión tan grande el día de hoy. Los que se autoproclaman testigos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón esa simple definición echa por tierra esa religión? Porque no se puede ser testigo de alguien a quien no se ha visto. No se puede ser testigo de eventos que no se presenciaron. Ahora, la palabra de Dios sí nos habla de un grupo de personas que fueron llamados testigos de Jehová. ¿Sabías? Isaías 43, versículo 10, dice lo siguiente. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Tremendo. Continúa diciendo, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. ¿De quién está hablando este pasaje? Bueno, Dios está hablando. Elohim, el Todopoderoso, el Altísimo está hablando, pero ¿a quién le está hablando? Dice ahí en el versículo 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí. Se está refiriendo a la nación de Israel. Ellos son los verdaderos testigos de Jehová, porque ellos vieron las plagas sobre Egipto. Vieron la mano de Dios con poder humillando a los falsos dioses de Egipto. Vieron el mar abrirse en dos y pasaron por el medio del mar. Vieron cómo el mar cayó y sepultó a los egipcios que los venían persiguiendo. Vieron el maná descender del cielo. Vieron la columna de nube guiándolos en el desierto. Vieron esa columna de fuego proveyéndoles luz y calor durante la noche. Vieron la Chequiná manifestándose en el tabernáculo. Vieron los muros de Jericó caer y desplomarse. Vieron al ángel de Jehová obrar en medio de ellos. Entonces, ellos son verdaderamente los testigos de Jehová, porque vieron, escucharon y conocieron de primera mano las obras de Dios. Entonces, espero que eso quede claro, porque a veces los cristianos evangélicos le toman miedo a algunas falsas religiones. Es así. Pero ya por lo menos ustedes y todos los que escuchen esta grabación ya saben. No hay nada que temer. Entonces, la palabra menciona que esta etnia, la nación de Israel, ellos son los verdaderos testigos de Jehová. Sin embargo, son testigos con muchas limitaciones. Muchas limitaciones. ¿Por qué razón? Porque cuando Moisés le pide a Dios poder ver su gloria, su majestad, Dios le dice a Moisés, esto está en Éxodo 33:20, le dice, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Entonces la nación de Israel sí son testigos de Jehová, de lo que Dios hizo, de lo que Dios ha hablado. Sin embargo, su testimonio tiene limitaciones porque nunca han visto a Dios cara a cara, nunca han estado en esa intimidad, porque Dios ha decidido no revelarse de esa manera a lo largo de la historia. De hecho, cuando el Señor Jesucristo vino, Él vino encarnado, y en Él estaba la plenitud de la deidad, dice Colosenses 2:9, pero Él no destelló esa gloria sobre la humanidad. Entonces, ¿qué nos dice Apocalipsis? Que Jesucristo es el testigo fiel. ¿Por qué razón? Por las palabras que el mismo Señor Jesucristo dijo. Ahora, yo me imagino aquí al apóstol Juan, anciano, débil,
encarcelado, me imagino su mano temblando un poco al escribir estas palabras, mencionando a Jesús como el testigo fiel, pero haciendo mención y recordando el siguiente episodio en el aposento alto. Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y me imagino ahí al apóstol Juan jovencito, mirando a Cristo, recostado cerca de su pecho y escuchándole decir estas palabras: si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, nos basta. Y Juan, poniendo atención a esta declaración del Señor Jesucristo, Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Atentos: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre, si estoy yo aquí? Y Juan, ¿recuerda esas palabras? El anciano ahí en Patmos, escribiendo seguramente en un lugar con muy poca luz, escribiendo: Jesucristo es el testigo fiel, porque luego viene a su mente lo que está en el capítulo 16, versículo 28. El Señor Jesucristo dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre, porque el Señor Jesucristo, puesto que toma parte de la Santísima Trinidad, puesto que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, entonces el Señor Jesucristo, al salir, al dejar voluntariamente esa esfera celestial, venir al mundo, nacer de una virgen, llevar una vida pública, Él es el testigo fiel del Dios eterno, el testigo fiel del Todopoderoso, porque nadie ha estado en mayor intimidad con el Padre que el propio Hijo. De hecho, por eso son el Padre y el Hijo. No porque uno sea más importante o más poderoso que el otro, sino por esa relación de amor, esa relación de cercanía y esa relación de subordinación voluntaria que la segunda persona de la Trinidad adoptó para venir al mundo. Él es el testigo fiel. El día de ayer, o antes de ayer, estaba viendo un video en YouTube. Entonces un youtuber subió un video que puso: ¿existe Dios? Entonces me doy cuenta que están empezando a filosofar y eso me da ánimo. Digo: bien, el mundo está todo perdido. Y el video manifiesta una posición agnóstica. ¿Quién es un agnóstico? Un agnóstico es aquel que sabe que existe alguien, que hay alguien superior, pero no sabe quién es ese alguien, porque no lo conoce. Por eso es un agnóstico. La palabra agnóstico viene de dos palabras, a y gnosis, sin conocimiento. Aquel que dice: yo soy un agnóstico. Eso suena científico. Lo que está diciendo es: soy un ignorante de Dios. Eso significa. Entonces, en el video planteaba a este youtuber que la ciencia estudia los fenómenos naturales, hay un orden en la naturaleza, hay belleza, hay una historia, la humanidad ha reconocido la existencia de un ser supremo, hay personas que adoran a un ser supremo, hay un libro sobrenatural, pero dice esta persona: no podemos conocer al Dios verdadero, no tenemos forma de conocer cómo es Él y cómo se comporta. Entonces, a pesar de que yo dije que bueno que las personas estén empezando a filosofar un poco más, luego volví a sentirme un poco triste al darme cuenta que se tiene mucha capacidad para buscar información en libros, en Wikipedia, pero no en la Sagrada Escritura, la cual contiene el testimonio de aquel que es el testigo fiel, aquel que estudia a la persona de Cristo, aquel que conoce los mensajes de Cristo. Va a decir: esto es demasiado sorprendente, son palabras muy tremendas para un carpintero. Lo que hizo este personaje en la historia es demasiado sorprendente para haber sido de un campesino del norte de Israel. Esto es demasiado para que esta persona no haya sido el Dios encarnado. Aquel que dice: yo no puedo saber si hay un Dios verdadero, es porque no conoce acerca de Jesús, porque no ha contado con el testimonio de aquel que es el testigo fiel. Porque Cristo conoce hasta los secretos más profundos y más íntimos del Trino Dios. Y si el Señor Jesucristo conoce las profundidades del Dios Trino, ¿cuánto más Él conocerá los secretos de los hombres? Pongan atención a lo que dice Apocalipsis 1:14. Dice lo siguiente: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Esto no significa que el Señor Jesucristo es un anciano en el cielo, sentado en una silla, que apenas se puede mover. No, el hecho de que sus cabellos sean blancos como blanca lana significa que Él resplandece. Bien, no que es un anciano, un viejito. Dice que sus ojos son como llama de fuego. Es decir, los ojos del Señor Jesucristo son ese fuego purificador que puede ver hasta lo más profundo del corazón del hombre y conocer todos los misterios. Si este
Si este ser divino, el Señor Jesucristo, conoce los misterios del Dios eterno y conoce hasta lo más profundo del corazón del hombre, ¿cómo no hemos de confiar en lo que Él dictó a las 7 iglesias y adoptarlos para nuestra vida? ¿Cómo no hemos de confiar en Él? ¿Cómo no hemos de orarle a Él? ¿Cómo no hemos de cantarle a Él? ¿Cómo no hemos de estudiar su palabra y de vivir por Él y para Él? Si Él conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Jesús es Dios. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesucristo, el emisor de estas cartas? Dice en el versículo 5. Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, dice que Él nos amó. Cristo vino al mundo y Él nos amó. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25, cuando el apóstol Pablo aconseja a los matrimonios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo, ¿qué cosa? Amó a la iglesia. Paréntesis. Si nosotros entendiéramos eso, y de hecho, ese fue uno de los motivos por los cuales prediqué hace más de un año atrás la serie de las figuras de la iglesia en el Nuevo Testamento. Porque tenemos que entender que el Señor Jesucristo nos amó, pero nos amó como cuerpo, nos amó como iglesia. Muchos cantos modernos, contemporáneos, sí son buenos cantos dentro de todo, pero enfatizan mucho el amor entre Dios y yo. Dios y yo tenemos un romance y nadie más entra en esta relación. Entonces, se toma el amor de Cristo por el creyente de una forma equivocada, de una forma individualista. Pero dice que Cristo amó a la iglesia como parte de un cuerpo. Si entendiéramos eso, definitivamente nuestra relación sería muy distinta, muy diferente. Pero bueno, el Señor Jesucristo nos amó. Las cartas del Nuevo Testamento mencionan en reiteradas oportunidades el amor de Cristo. El amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo está en nosotros, Cristo nos amó, Cristo se entregó por la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas menciones al amor de Cristo. ¿Usted ha encontrado alguna alusión o una ocasión en la cual el Señor Jesucristo en las cartas haya dicho yo les amo? O sea, en los evangelios, al Señor Jesucristo diciéndole yo les amo a ustedes. Yo vine porque les amo, ¿no? El Señor Jesucristo vino y enseñó acerca del amor del Padre. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Y así por el estilo. Cuando Cristo habla y enseña sobre el amor, habla del amor del Padre. Yo encontré una mención indirecta al amor de Cristo por su iglesia. Y el Señor Jesucristo dice, hablando con sus discípulos, no hay mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. El Señor Jesucristo poco habló de su amor por nosotros. Habló poco de eso, pero lo demostró todo el tiempo. Todo el tiempo. El simple hecho de que aquel Dios todopoderoso, que es muy limpio de ojos para ver el mal, que ese Dios todopoderoso haya mirado nuestra realidad, eso es una muestra de amor tremendo. Luego que el Dios eterno se haya despojado de su corona y de su gloria celestial, y haya nacido de una virgen y se haya vestido de humanidad, es una muestra de amor tremendo. Porque imagínense, el Dios todopoderoso, sé que es difícil, imposible de imaginar esto, pero tratemos de tener una idea, de concebir una idea en nuestra mente. El Dios todopoderoso, eterno, sentado en su trono, recibiendo adoración y alabanza, viene y nace del mundo a pasar frío, a pasar hambre, a pasar necesidad, a ser traicionado, a ser golpeado, a ser escupido, a ser olvidado, a ser abandonado, a ser encarcelado, a ser azotado, a ser traspasado por una lanza, a ser crucificado como un criminal. ¿Hay amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos? No lo hay. Pero el Señor Jesucristo lo demostró voluntariamente, nos miró, se compadeció de nuestra miseria, se encarnó y Él se humilló. Muchos maridos no son capaces de ir a buscar a su esposa a un paradero o al supermercado porque están viendo un partido de fútbol. Pero el Señor Jesucristo dejó su trono y vino a lo más bajo. De hecho, literalmente lo hizo, porque después de morir en la cruz, descendió a las partes más profundas de la tierra. Y vino al mundo
a buscarnos, vino al mundo a salvarnos. Por eso dice la palabra aquí en Apocalipsis 1:5, al que nos amó, y luego dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, Él nos amó, pero además nos salvó. De tal manera que el Señor Jesucristo no solamente vino a mostrar que Él ama, a enseñar del amor del Padre, sino que el amor en el cual el Señor Jesucristo vino tuvo un propósito, tuvo un punto el cual Él quería alcanzar, cuál era traer y proveer salvación a los pecadores. Lucas 19:10 lo dice de la siguiente manera, cuando el Señor Jesucristo está en casa de Zaqueo. Versículos 9 y 10 dice, Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Y quién había ido a la casa? Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, refiriéndose a Zaqueo. Esto no significa que todos los judíos van a ser salvos. Recordemos que Abraham es el padre de la fe y que solamente podemos ser salvos por medio de la fe. Entonces aquí Cristo está en armonía con lo que luego Pablo enseñó más adelante en Gálatas, que como nosotros, así como Isaac, somos hijos de la promesa. Zaqueo era hijo de la promesa, no solamente era descendiente de Abraham en la carne, sino en la fe. Él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Qué grande es el amor del Señor, que Él desciende de lo alto a lo más bajo a buscarnos a nosotros, quienes voluntariamente nos fuimos, nos apartamos y preferimos abrazar el pecado a abrazarle a Él. Preferimos las pasiones de la carne a la adoración en el Espíritu. Preferimos nuestra propia opinión, nuestra propia sabiduría en vez de su palabra. Le despreciamos totalmente. Eso es lo que todos nosotros hicimos en nuestra condición sin el Señor, pero Él vino a buscarnos a nosotros, vino a salvarnos a nosotros. Y que conste bien esto, que la salvación no solamente tiene que ver con un asunto del alma. Él no solamente nos redimió, no solamente cambió nuestro destino, no solamente nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo, no solamente nos heredó la vida eterna, sino que además Él nos salva del pecado presente y cambia nuestro pensar, cambia nuestras palabras, cambia nuestra conducta, cambia nuestra cosmovisión, cambia nuestra forma de vivir. De tal manera que todo aquel que dice ser hijo de Dios debe reflejarlo con su actuar, con su vida. Porque la salvación es completa. El Señor no solamente vino a salvar nuestra alma, vino a salvar nuestra mente, nuestros cuerpos, nuestra vida completa. Porque cuando el Señor nos salva, Él nos dice, no, yo quiero el corazón, pero el cuerpo se lo sigo dejando a Satanás. No, Dios no es así. Él nos salva completos, para su gloria y para su honra. El Señor Jesucristo vino en una misión de rescate a este mundo y no solamente nos salva, sino que además nos da un propósito de vida. Por eso dice Juan, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, porque nos dio un propósito. ¿Se acuerda cuando estaba usted sin Cristo? Insisto, no quiero traer malos recuerdos a su mente, pero ¿se acuerda cuando estaba sin Jesús en el mundo? ¿Se acuerda de lo vacío que se sentía? ¿Se acuerda cuántas veces pensó en que las personas que se suicidan tenían razón cuando lo hacían? ¿Se acuerda cuando lloraba solo? Porque parecía cursi, entonces no lo confesábamos públicamente, pero decíamos, nadie me ama, estoy solo en el mundo, no tengo propósito, voy a ser un infeliz toda mi vida, hasta que la luz del Evangelio vino a su vida y le salvó y le rescató y usted experimentó una transformación real. Por eso no nos aburre cantar que nuestro Dios es real y lo sentimos en nuestro ser, porque es una realidad constante. Nunca más vamos a hacer lo mismo porque el Señor nos salvó, pero además nos dio un propósito. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. ¿Qué es esto de que nos hizo reyes? Quiere decir que nos hizo parte de su reino. Como dice Colosenses capítulo 1, nos trasladó al reino suyo. Vivimos bajo los parámetros del Rey de Reyes y Señor de Señores. Si quieres saber más de esto, venga los jueves a escuchar el Sermón del Monte. Pero fuimos trasladados al reino de Cristo y además Él nos hizo sacerdotes para Dios, su Padre. Aquí nuevamente hago mención al antiguo pacto. Jehová elige a la tribu de Leví para ser ministros en la nación de Israel. Y elige a Aarón como sumo sacerdote y a los descendientes de Aarón como sacerdotes para ministrar. O sea que los que son sacerdotes en el antiguo pacto fueron escogidos y apartados exclusivamente por Dios para una labor en particular. Solamente los hijos de Aarón, sacerdotes, nadie más. No había que llenar un acta, no había que ir al seminario, no había que pasar por una ordenación sacerdotal, no. El que era descendiente de Aarón estaba consagrado para el sacerdocio.
De igual manera nosotros no pudimos hacer nada para ser llamados por Dios a la salvación. Simplemente Él nos miró, nos tuvo misericordia, nos escogió y nos apartó para Él. Y nos hizo nacer de nuevo. En el antiguo pacto los sacerdotes antes de ejercer su ministerio eran lavados con el agua del lavacro santo en el tabernáculo, eran lavados y luego se vestían de sus vestiduras sacerdotales. De igual manera, ¿qué hizo el Señor con nosotros? Nos lavó con su sangre, nos lavó con la aplicación de su palabra, limpió nuestros pecados y nos dio nuevas vestiduras de santidad. Por eso cuando usted peca se siente como que no corresponde. Yo no soy esto, yo no he sido llamado a esto. Cuando usted comete una falta, mis vestiduras son de santidad, no puedo vivir en pecado porque el Señor me hizo santo y me vistió de su santidad. En el antiguo pacto los sacerdotes tenían la libertad y el llamado por Dios a acceder a la comunión con el Altísimo a través de los sacrificios y de los rituales ceremoniales. En el nuevo pacto nosotros como sacerdotes de Dios tenemos la bendición y el privilegio de acceder libremente a la comunión con Dios a través de la palabra, a través de la oración, a través de las ordenanzas. Podemos disfrutar de la comunión con Él. No todos tienen ese privilegio. Por eso aquellos que no conocen de Dios le hablan con usted y dicen, uy, como que Dios no me escucha. Bueno, y efectivamente Juan 9:31 lo dice. Algunos dicen, uy, llevo años esperando que Dios me hable, pero Dios no me habla, porque no tienen el Espíritu que les da iluminación de la palabra. En el antiguo pacto los sacerdotes intercedían por el pueblo y enseñaban la palabra. Ya sabe qué hacer ahora que usted es un sacerdote para Dios en el nuevo pacto. Interceder por el pueblo y enseñar la palabra. Donde quiera que usted se encuentre, donde quiera que usted se halle. Tenemos un propósito en este mundo. Ahora, perdón que me haya alargado con esto, pero quiero mencionar esto porque yo sé que usted está esperando esto, que le voy a mencionar ahora, que es lo que Él hará. Ya hemos aprendido, según este pasaje, lo que Cristo es, lo que Cristo hizo y ahora lo que Cristo hará. Voy a avanzar muy rápido con esto. Él vendrá al mundo. Dice el versículo 7. No lo leímos al principio, pero se lo leo ahora. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Escribe Juan. Cristo vendrá al mundo. Dice acá, vendrá con las nubes. Juan está en total concordancia con lo que dijeron los ángeles. En aquel momento, cuando el Cristo resucitado ascendió a los cielos, y los discípulos se quedaron mirando al cielo, al Señor Jesucristo ser elevado y ser tomado por una nube, y luego subir, y lo perdieron de vista. Y mientras ellos estaban mirando al cielo, aparecieron dos ángeles y le dijeron, varones galileos, ¿por qué están mirando al cielo? Así como ustedes vieron al Señor subir a los cielos, así Él volverá. ¿Cómo? En las nubes. Por eso Juan escribe acá que el Señor Jesucristo vendrá con las nubes. Ahora, cuando Juan dice esto, está diciendo algo tremendo. Usted recuerda el antiguo pacto, cuando la gloria de Dios se manifestaba a la nación de Israel. ¿Cómo se manifestaba? En el tabernáculo, en el lugar santísimo, sobre el propiciatorio. ¿De qué manera? En forma de nube. La Shekinah de Dios mostrándose a la nación de Israel, en medio del tabernáculo. Así vendrá el Señor Jesucristo, en gloria y majestad, en las nubes. Ahora, esa presencia de Dios que se manifestaba en el antiguo pacto, no solamente manifestaba presencia y cercanía, también manifestaba juicio. Acuérdense lo que pasó con María cuando murmuró de su hermano Moisés. Números capítulo 12. Entonces, Cristo vendrá en las nubes. Continúa diciendo Juan, y todo ojo le verá. Cuando Cristo se manifieste por segunda vez, Él venga al mundo, todos le van a ver. No vamos a profundizar en esto, tengo aquí algunos versículos, no los vamos a leer. Pero dice Mateo 24, del 29 al 31, que todo ojo le verá, todos los moradores de la tierra verán al Hijo del Hombre venir. Oiga, pastor, pero el arrebatamiento no es secreto. ¿Acaso nadie sabe cuándo el Señor va a venir porque viene como ladrón en la noche? Claro. Pero la segunda venida de Cristo en gloria y majestad es un evento distinto o es una etapa distinta al arrebatamiento de la iglesia. Cada vez que se hace mención a la segunda venida de Cristo, se hace mención a juicio, castigo, lamentación. Pero el arrebatamiento es una bendita esperanza de irnos para siempre con Él. Son dos eventos distintos. Todo ojo le verá. Oiga, pastor, pero la iglesia, la tierra es redonda. ¿Cómo todo el mundo va a ver a Cristo cuando venga? Bueno, si usted le da un vistazo al libro de Apocalipsis, va a ver cómo reduce la población a lo largo de la gran tribulación. De tal manera que no va a ser extraño que cuando el Hijo del Hombre venga, todas las personas, todos los moradores de la tierra lo vean venir. Porque de hecho cuando Él venga, dice Mateo capítulo 24, que los ángeles van a reunir a los escogidos, porque las naciones van a ser reunidas delante de Él, y se va a llevar a cabo el juicio de las naciones.
Y muchos van a ser echados al infierno antes que Cristo establezca su reino al venir en su segunda venida. Entonces todo ojo le verá. Y gracias a los medios que el día de hoy tenemos, sabemos que esta profecía ha de cumplirse. Todo ojo va a ver a Cristo cuando Él venga. Todo ojo le verá, y los que le traspasaron, no solamente se refiere a los soldados romanos, se refiere a los responsables de la muerte de Cristo en la cruz. ¿Quiénes fueron? Los que lo encarcelaron, los que le enjuiciaron, los que presentaron testigos falsos, los que se burlaron de Él, la nación de Israel. Y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. La segunda venida de Cristo va a ser en juicio y va a haber una gran lamentación. El arrebatamiento es distinto porque es nuestra esperanza bienaventurada de estar con el Señor. Cuando Pablo habla del arrebatamiento, siempre habla con un sentir de cercanía, de amor, de gozo, de deleite. Cuando se habla de la segunda venida de Cristo, se habla de juicio, de castigo, de lamentación, de tormento, de llanto. Los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Esto viene siendo anunciado desde el Antiguo Pacto. Después puede leer en su casa Zacarías capítulo 12, versículo 10, donde se habla básicamente de esto mismo. El mismo Cristo que estuvo eternamente con el Padre es quien vino a salvarlos y es el mismo que volverá a establecer su reino. Estamos a punto de que el Señor Jesucristo venga en su segunda venida a establecer el último periodo de 1000 años y su reino en la tierra y dar fin al mundo como le conocemos. Hace unos años atrás escuché las siguientes palabras y se las repito. El partido terminó. Los 90 minutos ya pasaron. Estamos jugando los descuentos en esta vida. Cristo desea que su iglesia reciba consuelo, corrección e instrucción todo el tiempo que permanezca en la tierra. Por eso debemos estudiar las cartas a las 7 iglesias. Lo necesitamos con extrema urgencia. Pero, pastor, la iglesia está casi vacía. Como hablábamos el jueves, pastor, las iglesias se están vaciando. Bueno, el Señor Jesucristo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Cristo viene. Necesitamos estudiar la serie que ya comenzamos el día de hoy. Vamos a orar, ¿les parece?